Gracias, presidente. Indudablemente coincido con lo que recién decía uno de los diputados, creo que era el diputado Solá, en cuanto que las explicaciones realmente no han sido lo suficientemente sólidas como para poder desvirtuar la idea con la cual muchos de nosotros venimos acá, que el Estado o puntualmente algunos funcionarios de este gobierno han incumplido con los deberes de funcionario público en la tramitación de esta intención de acuerdo en el marco del concurso del Correo Argentino y las negociaciones con el Estado. Pero, sin embargo, hay dos afirmaciones que el ministro realiza que contribuyen a entender por qué pasó lo que pasó. Primero, no hay conflicto de intereses. Y obviamente que el ministro del gobierno del presidente Macri diga que no hay conflicto de intereses cuando las acciones de la empresa, la titularidad son de los hijos del presidente y tiene usufructo el padre del presidente. Si eso no es conflicto de intereses, yo le pido al ministro que me defina qué es. El conflicto de intereses no surge cuando se ha incumplido o hay una negociación que afecta. El conflicto de intereses puede ser aún bien resuelto. El conflicto es la etapa previa, es decir, bueno, acá hay una negociación en donde se mezclan los intereses de una persona con los intereses del Estado, pero que puede tener una resolución favorable si se cumplen las normas que hay que cumplir. Entonces, es imposible negar el conflicto de interés cuando la titularidad de las acciones son de los hijos del presidente y el usufructo del padre del presidente. Y hay una negociación con el Estado o con el gobierno cuyo titular es el presidente. Ahí claramente surge la principal razón por la cual se manejó mal este tema. Se está negando una realidad, que es el conflicto de intereses, que lo dijo incluso el Procurador General de la Nación hace muy poquito. Y el segundo tema es la segunda afirmación que hace el ministro sobre que usted entendió que no era necesario dar participación a un organismo de control porque estábamos frente a la participación del organismo de contralor por excelencia, que es el Poder Judicial. Creo que hay que revisar algunas materias de derecho, porque el Poder Judicial es un órgano jurisdiccional que define conflictos. Y nuestra Constitución claramente, a partir de la última reforma, le da jerarquía constitucional a los organismos de control. Y habla claramente de lo que es el organismo de control interno, que es la Sindicatura General de la Nación, el organismo de control externo, ex post, posterior, que es la Auditoría General de la Nación con dependencia funcional del Congreso. Entonces no se puede decir que yo entendí que no había que darle participación a un organismo de control. No tiene nada que ver con el funcionamiento del Poder Judicial, que en este momento además no es ni siquiera un juzgado penal, es un juzgado comercial que está tratando un concurso. Entonces, negar el conflicto de intereses y creer de manera unilateral y arbitraria que no hay que darle participación al organismo de control hace que hoy estemos en esta situación. Dicho esto, señor presidente, mis preguntas incluso no son tomadas al azar ni de una especulación política, responden a un esquema que plantea la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la presentación del Procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, al Procurador del Tesoro de la Nación. Y allí, en esa presentación, se plantean tres cuestiones que yo voy a transformar en tres preguntas. La primera es la falta de competencia en la actuación de los funcionarios públicos actuantes. De ninguna
de las manifestaciones hasta ahora, surge cuáles son los instrumentos que le dieron competencia al funcionario administrativo o al funcionario del Ministerio de Comunicaciones que actuó para poder cerrar a su voluntad un acuerdo. Y la pregunta sería, ¿por qué no se le otorgaron al abogado actuante el mandato expreso en el decreto 411/80? O si existe, si lo puede dejar aquí en la comisión. El decreto 411/80, en su artículo 8, habla de la necesidad de autorización expresa de las autoridades u órganos mencionados en el artículo 1, que son los que están facultados a dar el poder, cuando se le hubiese delegado las facultades, entre otras, de formular allanamiento y desistimiento, otorgar quitas y esperas, que es el concepto que define la fiscal, transigir, conciliar, rescindir contratos, someter a juicio arbitral o de amigables componedores, aceptar herencia y demás. Concretamente, si el Estado se sentó a negociar con la empresa Correo Argentino, ¿cuál es el acto administrativo que le dio mandato a este funcionario para cerrar un acuerdo? Esto está fuera de cualquier especulación política, es un sistema de procedimiento administrativo que rige en cualquier Estado. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cuál es el acto administrativo, si lo podría dejar, donde están las instrucciones esgrimidas del caso? Porque la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación en su momento manifestó que rechazaba en la audiencia del 28/6/2016 la propuesta de la concursada conforme a instrucciones del caso. Entonces, yo quisiera saber cuáles son las instrucciones del caso, cuál es el acto administrativo, porque usted decía recién que le consultaban permanentemente, ¿en dónde? ¿Cuáles son las instrucciones, memorándum, resolución ministerial? ¿En dónde se reflejaban las pautas de la negociación? ¿O era una cuestión solamente de interpretaciones verbales? Y en función de esta primera pregunta, sería una adicional sobre la falta de competencia, ¿cuál es la autoridad superior que participó en definitiva? O sea, ¿cuál es, porque teniendo en cuenta que es un funcionario de designación transitoria, quién se hace cargo políticamente de decidir la negociación final? Más allá del instrumento que debe estar firmado, ¿quién es el que dice hasta acá puedo cerrar, hasta acá no cerrés, esto sí, esto no? En segundo lugar, la segunda pregunta es, en función de la advertencia de la Procuraduría de Investigación Administrativa, la eventual violación a la Ley 25.188, definida como Código de Ética Pública en el Decreto 41/99. ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para, primero, definir? Bueno, en realidad ya le habría contestado, porque usted dijo que para usted no hay conflicto de intereses, pero digo, a esa definición que usted dijo, ministro, de que no existe para usted conflicto de intereses, si usted llega por una evaluación propia o porque se hizo la consulta a algún organismo, sea Oficina Anticorrupción o Sindicatura General, sobre si existe o no conflicto de intereses. Ya no hablo yo de que le avalen la propuesta a acordar, sino el tema específicamente de conflicto de intereses. ¿Cómo llevó adelante el Ministerio la conciliación de esta propuesta con la Ley de Ética Pública? ¿Y por qué no se dio participación a la Sindicatura General tampoco en este tema? Porque a la Sindicatura General habría que darle participación por dos aspectos: por el contenido de la negociación y por el cierre del acuerdo, pero también para la definición del conflicto de intereses. Y la tercera pregunta tiene que ver con
la eventual inadecuada defensa de los intereses del Estado Nacional, al que habla también la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Y ahí habla puntualmente de que se advierte que en esta negociación se actuó sin apoyatura técnica ni se meritó suficientemente la propuesta, lo define de una manera superficial. Y sobre esto de la apoyatura técnica, la pregunta puntual es ¿por qué se cambió de estrategia? Porque el Estado Nacional, en septiembre del 2002 y a fojas 71-41 del expediente del concurso, cuando se comienza a definir los criterios para verificación del crédito, habla de la necesidad de recurrir a apoyatura técnica específica. Y en este caso, en ninguna instancia de la información que nosotros hemos recibido surge informes técnicos por escrito, o por lo menos no tenemos nosotros, que hagan valorar de manera positiva el cierre de la negociación, incluso el cambio, porque 3 días antes se había recibido una propuesta que luego es cambiada y a criterio del funcionario actuante es aceptada. Vamos cerrando. Sí. Teniendo en cuenta estos 3 aspectos o estas 3 preguntas, también una última aclaración. Cuando se habla de que no se tenía conocimiento de la demanda que había hecho Correo Argentino y que luego se plantea la caducidad, no la prescripción, la caducidad, eso no es razón como para no haber exigido en el acuerdo el desistimiento de toda acción contraria al Estado. O sea, el que a mí no me hayan notificado como Estado de la demanda no me quita a incorporar en el convenio algo que es ritual. Es, si yo voy a dar un beneficio, pido que a quien yo voy a beneficiar desista de cualquier acción contraria al Estado. No hacía falta ser notificado. Entonces, esa sería la última pregunta. Y la verdad, señor ministro, que humildemente creo que hubo un error en su comienzo de exposición. Usted arrancó pretendiendo hacer una confrontación política. Y esto no es una confrontación política, es un pedido de informe de un hecho muy delicado en donde está en juego el patrimonio de todos los argentinos. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado.